Bueno, comenzamos entonces. Bueno, como les dije, yo soy Gabriel Nicosia, yo soy el contador Gabriel Nicosia, miembro del equipo del SOS Contador. Estamos acá junto al doctor Diego Mastragostino, al doctor Mario Goldman Rota de Tributum. Y bueno, nos decidimos hace un tiempito atrás dar esta charla de ajuste por inflación impositivo. No sé si se quiere presentar Mario y Diego, les doy la palabra. Adelante, Mario, nomás. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, colegas, los que nos siguen por este webinar. Bueno, es un gusto poder participar y organizar juntamente a SOS Contador estos temas tan de actualidad, ¿no? Ya arrancamos con los vencimientos de las declaraciones juradas y el ajuste por inflación. No es poca cosa. Algo muy, muy complicado y controvertido, y bueno, y el colega Diego Mastragostino nos va a un poco ilustrar y comentar cómo con la herramienta, ¿no? Por no sé si te estoy espoleando, Gabriel, pero cómo no pasa de algo nada. complejo se puede hacer sencillo. Y bueno, desde Tributum.news siempre acompañamos a nuestros suscriptores con toda la información a primera hora que se publica en el boletín oficial, y las herramientas útiles como también tabla frecuente, tema de interés, análisis, etcétera. Es el periódico por excelencia para los contadores hace más de 20 años. Sean, bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos. Bueno, mi nombre es Diego Mastragostino. Agradezco a Gabriel y a Mario por SOS Contador y Tributum News haberme invitado a charlar hoy del ajuste por inflación. La idea es exponer algunas cuestiones de interés y algunas otras controvertidas, y algún casito práctico, pero no del ajuste completo, sino de un punto en concreto que se dio este último tiempo, que es la proliferación de la utilización de los fondos comunes de inversión, que como consecuencia de la alta inflación, cada peso que entraba a las empresas era fácil colocarlo en esta inversión y salir rápidamente, con lo cual ha habido bastante inversiones en eso. Hoy, con las bajas de tasas, puede estar perdiendo en algunos casos interés, pero sí lo hubo durante todo el año, al menos en la experiencia lo hemos notado en el estudio. Así que, si están de acuerdo, voy a presentar un PowerPoint para usarlo de guía y charlar un poquito sobre esos puntos. Voy a buscar el archivo. Seleccione. Me pide seleccionar, disculpen, ventana o pantalla. Tengo que elegir pantalla. Si me das una mano, a ver, Gabriela, perdón, Mariela, o alguien del equipo. Bueno. Espera. Mariela dice que seleccione pantalla. Bien, compartir, y ahí busco la pantalla que quiero compartir, que es la que estamos viendo. ¿Ahí están viendo la presentación? Sí. Bueno, disculpen la parte técnica, no suelo usar Meet. Bueno, como decíamos, en conjunto SOS Contador y Tributum presentan esta actividad de ajuste por inflación. La idea es hacer una referencia normativa rápida, que, como dijo Mario, desde Tributum se encargan de mantenernos al día. Acá hay algunas normas un poco viejas que vale la pena recordar. En una primera instancia, el ajuste por inflación en el año 78 se calculaba teniendo solo lo que hoy denominamos ajuste por inflación estático, que es el patrimonio neto expuesto al inicio, conforme a las normas del impuesto a las ganancias, actualizado de punta a punta. En el año 85, a los fines de mejorar el impacto en la determinación del resultado grabado de los efectos de la inflación, se incorpora lo que conocemos como ajuste por inflación dinámico, que son las evoluciones de determinadas adquisiciones o recepciones de fondos en el ejercicio que estamos propiamente liquidando, ¿sí? Después tenemos que recordar que la 24073
en su artículo 39, suspende, entre comillas, el ajuste por inflación, que en realidad no es que lo suspende, sino lo que dice es que a partir de determinado momento, el coeficiente a utilizar va a ser el que resulte de dividir 1 contra 1, con lo cual el coeficiente era 1. Si tuviéramos que hacer el ajuste por inflación, nos iba a dar que el resultado grabado iba a ser el mismo, ¿sí? Con la ley 27430 se reimplanta parcialmente, ¿sí?, el ajuste por inflación para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2018 al año, como la intención fue que no se aplique el ajuste por inflación en el cierre 31 de diciembre de 2018, se cambia el índice de precios al consumidor, perdón, el índice de precios al por mayor por el índice de precios al consumidor, porque daba más bajo, con lo cual no se podía no se cumplía la pauta y por ende no se aplicaba el ajuste por inflación para ese cierre, y después la 27541 lo que hizo fue cambiar la forma de imputar el ajuste por inflación. Normas. Bueno, todo lo que vamos a charlar hoy está en el título 6 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, en su decreto reglamentario, los artículos pertinentes de determinación de costo computable y de actualización. La instrucción 236 del 78, esta instrucción es importante porque aclara determinados puntos que resultan tal vez complejos de interpretar de la literalidad de la norma, con lo cual estas aclaraciones de la FIP son bienvenidas. El dictamen 59 del 83, que se vincula con qué se entiende por accionista y si el accionista es socio o no a los fines del ajuste por inflación, y el 7 del 81 está relacionado con el tema de saldos a favor de impuesto al valor agregado. Sí, yo lo único que aclaro es que si me escriben por el chat no los estoy viendo, solo veo mi pantalla, así que cualquier cosa me interrumpe. Entonces, desde el ejercicio iniciado a partir del 1 de enero del 2018 hay dos cosas que se incorporan, ¿sí? La posibilidad de efectuar el ajuste por inflación en la medida que resulte procedente, conforme a las pautas que se habían establecido al efecto, y la posibilidad de actualizar costos y amortizaciones para adquisiciones efectuadas en ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2018. Por eso decimos que la implantación o reimplantación del ajuste por inflación es parcial, ya que en principio, conforme a la normativa, no se actualizan costos por bienes adquiridos con anterioridad a la fecha que mencionamos, y lo que queda afuera, como veremos, es la actualización de los bienes de cambio, ¿sí?, comprados con anterioridad a los 2 meses del cierre del ejercicio. Título 6, yo acá les dejo el articulado actual, texto ordenado 2019, y pongo el ex número tal, que es el articulado 1997-98. ¿Por qué? Porque a veces cuando vamos a buscar bibliografía nos vamos a encontrar con los números anteriores. Entonces me resulta cómodo dejar a mano cuáles son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta: sujetos obligados, metodología de determinación del ajuste, procedencia del cálculo del ajuste por inflación, normas de evaluación de activos y pasivos al inicio del cierre y limitación de exenciones y normas de imputación. Muchas veces el artículo 107 y 108 se los pasa por alto porque no necesariamente tienen efecto directo en la determinación del cálculo, pero sí en la determinación del resultado impositivo. Un ejemplo es los anticipos de clientes que congelan precio. Los anticipos de clientes que congelan precio, desde el punto de vista de las normas contables, se actualizan, ¿sí? Quedan actualizados al cierre del ejercicio, es decir, se le reconoce el ajuste por inflación. Desde el punto de vista fiscal también. Entonces, en este caso es coincidente el tratamiento en uno u en otro. Pero la forma en que debemos determinar la actualización puede ser diferente si se usan índices diferentes o por algún motivo la contabilidad actualiza por precio y no por índice porque no resulta representativo. Me refiero a ese pasivo, con lo cual el 107 y 108 es importante que se repase. Bueno, sujetos obligados.
menciona prácticamente que son todos los del 53. Entonces sabemos que son las sociedades en general, las sociedades de hecho, las explotaciones unipersonales, los fideicomisos, entre otros. Y acá venimos a repasar lo que era la procedencia del ajuste por inflación y lo que sigue siendo, nada más que lamentablemente con la inflación que tenemos hoy por hoy parece que por un tiempo largo vamos a quedarnos con el ajuste por inflación. Se tiene que aplicar el ajuste por inflación del título sexto cuando en los últimos 3 ejercicios fiscales, incluido el que vamos a liquidar, la inflación supere el 100%. Lamentablemente, el año pasado fue la actualización del 211% aproximadamente, ¿no? Y respecto de lo que era la procedencia, recordemos que teníamos que analizar cada ejercicio y ver si la variación en ese ejercicio superaba el 55% para el primer año en que entraba en vigencia, es decir, cierres cerrados a partir de ejercicios iniciados a partir del 1/1 del 18, 30% para el segundo y 15% para el tercer año. Y a partir del cierre 31 de diciembre de 2021, se hacía el análisis inicial, es decir, 100% en los últimos 3 años. Acá dejamos el repaso, ¿sí?, de lo que fue la primera etapa, que fundamentalmente en el primer año de implementaciones en el que hubo alternancia según el cierre de ejercicio, solo tuvo que aplicarse en los cierres 30 de abril, 31 de mayo y 30 de junio, ya que el resto no había superado el 55% la variación anual. Y luego, en el segundo ejercicio de implementación, tercero y siguientes, se superaron las pautas del 30%, 15% y 100% en los últimos 3 ejercicios. Metodología del ajuste por inflación. Bueno, en el artículo 106 vamos a encontrar que empieza a enunciar que partimos de un activo al cual se le van a detraer los activos no computables para llegar así a lo que es por la variación, incluyendo los pasivos definidos como tales del ajuste estático, aplicando la variación del IPC. El ajuste dinámico, están expresamente previstos los ajustes que generan dinámico. Esos ajustes que generan dinámico, por ejemplo, son el pago de dividendos, la recepción de aportes irrevocables, el aumento de capital, ¿sí? Y habrá ajustes que generan pérdidas y ajustes que generan ganancias, la adquisición de bienes de uso, ¿sí? Y, como dijimos, la imputación también estaba definida en la norma legal. El primer ejercicio de aplicación, ¿sí?, se tuvo que aplicar en tercios. En realidad era para los primeros 3 ejercicios, pero quedó solo para el primero. Una vez que determinamos el ajuste por inflación, dividíamos 3 y lo teníamos que imputar en 3 ejercicios sin ningún tipo de actualización admitida. Pero la ley 27.541 lo que hizo fue decir, bueno, a partir del ejercicio iniciado, a partir del enero del 2019, se imputará en sextos por el primero y segundo ejercicio iniciado a partir del 1/1/19. Con lo cual, a partir del cierre de ejercicio 31 de diciembre del 2021, se imputa 100% el ajuste por inflación al ejercicio que estamos liquidando, al propio, ¿sí?, ajuste por inflación, y se incorporan los sextos que nos van quedando de periodos anteriores. 19 y 20 son los sextos que estamos imputando hoy en los cierres de ejercicio 31 de diciembre de 2023, más el ajuste por inflación del 2023. Y ya yendo a lo que mencionábamos, dice, partimos del activo según los estados contables. Acá van a tener dos miradas. Algunos dicen parto de mi activo histórico, que es el sumas y saldos que uso para determinar el impuesto en el ejercicio anterior. Y hay quienes, como mi caso, en que digo que en realidad tengo que partir de mi activo conforme el balance de publicación y luego se harán los ajustes que corresponden. Esos ajustes son 3.
tengo que restar los activos que se consideran no computables. Ejemplo, bienes de uso, inversiones en acciones, fondos comunes de inversión, inversiones en el exterior. Estas inversiones en el exterior incluye, conforme lo explica y lo aclara la AFIP en la instrucción 236, los saldos en cuenta corriente bancaria ubicada en el exterior, ¿sí? Independientemente de que esa cuenta no genere intereses. Y luego, ¿qué dice la norma? Que si alguno de los activos no computables se enajenan durante el ejercicio en el cual estamos determinando el ajuste por inflación, se tienen que incorporar como activo computable, y aquí tenemos que vincularlo con las normas de determinación del costo computable. ¿Qué dice? Que lo tengo que incorporar al valor impositivo que tenía ese activo al inicio del ejercicio. Entonces, supónganse que estoy vendiendo un inmueble, que lo compré en el año 2000, entonces voy a tener que incorporar como activo computable el valor residual impositivo de ese inmueble al ejercicio anterior. Y va a ser a su valor histórico, porque como la adquisición es anterior a un ejercicio iniciado el 1/1 del 18, ese valor residual es el que incorpora. Por el contrario, si estoy incorporando como activo ahora expuesto, un no computable porque se enajenó en este año, por ejemplo, una camioneta, un rodado, y si se compró con posterioridad al 1/1/18, lo que me dice es que el valor a incorporar al inicio va a ser el valor residual actualizado hasta el cierre del ejercicio anterior al de la venta. Entonces, voy a tener que actualizar valor de origen desde fecha de adquisición hasta el cierre 31 de diciembre de 2022, para poner un ejemplo claro, y voy a restar la vida útil transcurrida para llegar a un valor residual actualizado. Y como dijimos, es actualizado hasta el inicio, no hasta la fecha de venta. Eso es porque estamos aplicando las normas del título sexto. Cuando no se tengan que aplicar las normas del título sexto, como no hacemos ajuste por inflación, este rodado tendrá que actualizarse desde fecha de compra a fecha de venta y así determinar su costo computable conforme lo prevé el articulado pertinente y el artículo 93 de la ley del tributo. Entonces, acá no hay que confundirse, porque uno va y lee el 93 y te dice que hay que actualizar desde fecha de compra a fecha de venta. Pero cuando vamos a las normas de costo computable, expresamente nos remite cada tipo de bien al artículo 62, que en su última parte dice esto que les comento, se actualiza al inicio. Y el tercer ajuste, y para mí es el más importante, es el relacionado con ajustes técnicos de evaluación de activos para llevar este balance a normas impositivas. Por ejemplo, si en mi activo expuesto, porque es fácil, el bien de uso, no me interesa cómo está valuado contablemente porque lo elimino, porque es un activo no computable. Pero, por ejemplo, si los bienes de cambio en la contabilidad están valuados a costo de reposición, yo voy a tener que reemplazar ese activo, porque está expresado en el balance a costo de reposición, e incorporar su valuación a costo de última compra, tal como dice la norma del impuesto a las ganancias. Por eso tenemos tres ajustes. Elimino los no computables, vuelvo a incorporar los computables, pero a su valor impositivo en el caso de enajenación, y hago los ajustes de evaluación pertinentes. Resto los pasivos. Y en realidad la norma no define qué es pasivo, sino dice lo que no es pasivo. En ese caso dice que es pasivo todo, excepto las previsiones y provisiones no admitidas en esta ley. Entonces, conceptualmente todo es pasivo. Lo que tengo que hacer es eliminar las previsiones y provisiones de pasivo que no son admitidas conforme a la ley. Por ejemplo, si al 31 de diciembre del 2022, generamos la provisión del impuesto a las ganancias, o por el impuesto a las ganancias no es deducible, ese pasivo que dejamos expuesto lo tenemos que excluir. Y después nos dice, se deberá considerar como pasivo el importe de los honorarios
deducibles en el ejercicio 2022. Entonces, acá nos encontramos con dos situaciones. Devengamos, ¿sí?, porque se hizo la provisión de honorarios al directorio y esperamos después al 2023 que lo apruebe la Asamblea, y comparamos ese devengamiento con lo que terminó aprobando la Asamblea. Si es el mismo, ok, y el segundo análisis que hacemos es, ¿fue deducido en el 100% o superó el límite? Bueno, si fue deducido en el 100%, no hago nada, no hago ningún ajuste, porque la contabilidad ya tiene provisionado los honorarios. La Asamblea aprobó 120, entonces los 120 fueron deducibles, esos 20 los tengo que considerar pasivos. Y por el contrario, si se provisionaron 100, la Asamblea aprobó 100, pero solamente pude deducir 75, voy a tener que restarle a este pasivo los 25. Por eso mismo insistimos en que partimos del balance contable y haremos los ajustes que correspondan para llegar ¿a qué? Al capital expuesto. El capital expuesto, por la variación en el IPC de punta a punta, diciembre-diciembre, nos va a dar el ajuste estático. Si el activo es mayor al pasivo, tengo pérdida. Si el activo es menor al pasivo, tengo ganancia por ajuste estático. Y luego tengo que determinar el ajuste dinámico. El ajuste dinámico son los conceptos taxativamente numerados por la normativa, ya les nombré algunos: adquisiciones de bienes de uso, distribución de dividendos, me van a generar ganancia por inflación. Aportes recibidos me van a generar pérdida por inflación. Y aquí tengo que actualizar desde el mes en el que se produjo el hecho, por decirlo de alguna manera, al cierre del ejercicio, y es la actualización de ese periodo. Acá hay que hacer una aclaración muy importante que a veces suele confundir. Cuando hablamos de activos no computables que se incorporan, generarán dinámico en la medida en que los mismos estén al cierre del ejercicio. Entonces, si yo compré un rodado en marzo del 2023 y lo tengo al cierre del ejercicio, generaré un dinámico por la variación del IPC desde marzo a diciembre. Por el contrario, si invertí en acciones de YPF en marzo, pero las vendí en abril, no tengo que hacer dinámico. ¿Por qué? Porque al 31 de diciembre del 2023, esos activos no computables, que son acciones, no estaban en mi patrimonio. Entonces esto también lo tienen que tener en consideración. ¿Para llegar a qué? Ajuste estático más ajuste dinámico, el ajuste por inflación. Y este ajuste por inflación lo tendré que computar en el 100% en la declaración jurada. Y acá le ponemos un ejemplo de por qué de alguna manera se hace el dinámico. Porque si yo tengo efectivo al 31 de diciembre del 2022 y la variación del IPC fue el 50%, yo estuve expuesto de punta a punta a ese efectivo todo el año, en principio, con lo cual perdí 50.000 pesos por el efecto de la inflación. Pero si en septiembre estoy adquiriendo un rodado, el rodado es un activo no computable, me va a resguardar de la inflación. Con lo cual, la variación del IPC que se dio entre septiembre y el 31 de diciembre fue el 30%. Con lo cual, gané, entre comillas, 9.000 pesos. ¿Y por qué digo gané? Porque en realidad no es que gané, sino evité perder 9.000 pesos por haberme resguardado en un activo no computable. De esta forma, la pérdida que hubiese tenido de punta a punta por estar expuesto en un activo monetario, los 50.000 pesos, en realidad la reduje a 41 por haber invertido, ¿sí?, parte de ese dinero en la adquisición de un bien. Este es el objetivo del ajuste dinámico por inflación. En el caso de activos no computables, como estoy poniendo el ejemplo, o en el pago de dividendos pasa lo mismo, porque lo que estoy haciendo es reduciendo el capital expuesto en la compañía. Y acá tenemos que plantearnos otro tema que para mí es importante, que es el tratamiento del pago de dividendos, ¿no? Entonces acá tenemos que hacer una primera diferenciación. ¿Hablamos de dividendos o hablamos de utilidades distribuidas? Bueno,
¿Por qué hago esta disquisición? Si estamos en presencia de una SRL, tengo utilidades que se distribuyen. Pero como es una SRL, el tratamiento es diferente. Porque las SRL tienen socios, no tienen accionistas. Con lo cual, en el caso de sociedades de responsabilidad limitada, todos los retiros que realizan en cuenta particular son considerados como si se estuvieran pagando dividendos, es decir, como si se estuvieran distribuyendo utilidades, con lo cual generará dinámico constantemente. Y asimismo, ¿qué me dice la norma? Que el saldo, ¿sí?, de la cuenta particular del socio al 31 de diciembre del año anterior, ya sea del activo o del pasivo, no deben ser considerados a los fines del ajuste por inflación estático. Entonces, primera diferenciación que tenemos que hacer es socio-accionista. Todos los tipos societarios, excepto la sociedad anónima o la parte comanditaria de la sociedad comandita por acciones, va a tener que tener un tratamiento como le mencioné. Saldo de cuenta particular al inicio, sea activo o pasivo, es no computable, y los retiros o aportes generan dinámico, retiros ganancia, aportes pérdida, constantemente. Vamos a las sociedades anónimas. Vamos al ejemplo más fácil. No hay retiros en cuenta particular. Se hace una aprobación de dividendos en cierre de diciembre, en abril, se junta la asamblea y dice, aprobamos 5 millones de pesos de dividendos. ¿Desde cuándo genera dinámico? Desde que los dividendos están puestos a disposición. Entonces acá tenemos que empezar a jugar un poco nosotros y asesorar a nuestro cliente. Si estamos haciendo la aprobación del balance el 28 de abril, no tiene sentido poner a disposición los dividendos el 28 de abril, porque voy a tener que actualizar desde el 28 de abril, y me va a generar ganancia por inflación, de abril a diciembre. Entonces lo que tenemos que hacer ahí es decir, la asamblea aprueba un dividendo de 5 millones, pero delegan en el directorio la puesta a disposición. ¿Y cuándo pone a disposición el directorio? El 3 de mayo se junta el directorio, hace un acta y dice, conforme aprobado por la asamblea del 28 de abril, en este acto se ponen a disposición los dividendos. De esa manera, ¿qué logramos? Correr un mes de inflación y por ende tener un mes menos de ganancia por inflación, que en índices cercanos ahora que se vienen cercanos al 10%, es significativo. Imagínense si lo pensamos como fue todo el año pasado. La inflación de un mes, imagínense otro cierre, ¿sí? Que están aprobando balance en enero. En enero hubo una inflación del 25%, o en diciembre, por ahí. Entonces, no es lo mismo decir, bueno, ponemos cualquier fecha, no. Porque hoy por hoy esas decisiones generan impactos tributarios de significatividad. Entonces, en este caso, lo que uno tiene que tener en cuenta es que los dividendos generan dinámico desde que están puestos a disposición. Este ejemplo, que es el sencillo, es cuando no hay retiros, ¿sí?, a lo largo del año. Vamos al caso de retiros, y ahí es donde se empieza a complicar. Porque los accionistas dijimos que no son socios, con lo cual los saldos en cuenta particular en principio son computables, pero no tenemos que olvidarnos de la existencia del concepto de dividendo ficto, artículo 50 y 51 de la ley de ganancia. Vamos a analizar el tema de dividendos. El dividendo ficto se genera en la medida que haya utilidades acumuladas al inicio anterior. Entonces, la asamblea no aprueba nunca dividendos, pero los accionistas se llevan 1 millón de pesos todos los meses. Entonces, ¿qué pasa? Hay una presunción de puesta a disposición de dividendos, y al haber una presunción de puesta a disposición de dividendos, genera, en mi opinión, el ajuste por inflación dinámico, independientemente que no lo haya aprobado aún la asamblea. Entonces, ahí vemos cómo
entra en juego el tema de dividendos y se mezcla con lo que comentamos anteriormente de los socios, pero no porque se le aplique la figura de socios, sino porque eventualmente podría aplicarse la figura de dividendo ficto. Si no tenemos utilidades acumuladas al inicio y el accionista se empieza a llevar dinero, eventualmente tendrá un activo, la sociedad, en su cuenta accionistas, no va a generar dinámico porque no hay utilidades al inicio. Pero si hay utilidades al cierre cuando aprueba el balance, en mi opinión, no hay que generar el dinámico cuando aprueban el dividendo, sino hay que generar el dinámico cuando efectivamente hubo puesta a disposición, porque cuando apruebe el balance se materializa el dividendo ficto a medida que se fue llevando el dinero cada uno. Con lo cual, sé que puede llegar a ser un poco complejo, pero quiero dejar la luz amarilla sobre este tema, ya que es algo que está generando, ¿sí?, alguna cuestión y la doctrina ya lo viene tratando. Tema de honorarios al directorio es lo que charlamos hace un momento, ¿sí? Lo importante es identificar cuál es el honorario aprobado y el honorario que se deduce. Porque el honorario que se pudo deducir en el ejercicio es el que tiene que estar, en el ejercicio anterior al que estamos liquidando, es el que tiene que estar como pasivo al inicio. Haré el ajuste en la contabilidad que corresponda, sumaré o restaré, y después hay que tener otro tema en consideración. Si hay un excedente, ¿sí?, si se aprueba un honorario mayor al que se puede deducir, no va a ser pasivo al inicio, pero generará, ¿sí?, ajuste dinámico por inflación, porque en definitiva hubo una reducción del capital de la empresa sin impacto en resultado. Y ahora sí, ya voy a ir poniendo este ejemplo y ya en unos minutos voy a concluir, que es el tratamiento de los fondos comunes de inversión, ¿sí? Entonces, si vamos al artículo 106 en su inciso A, vamos a ver que las acciones y fondos comunes de inversión no son computables. Entonces, voy al balance y veo cuál es el importe que la contabilidad identificó al cierre del ejercicio. Bueno, en este ejemplo, que es un cierre mayo 2021, el activo total del balance es 263 millones y cuando voy al rubro inversiones me encuentro con que el saldo de fondos comunes de inversión a valores de cotización, que es el que toma la contabilidad, eran de 15.377.000. Con lo cual resto ese importe porque en principio es no computable. Pero hago la evolución, ¿sí?, de esos fondos comunes de inversión que tenía al inicio del ejercicio y veo si se vendieron. Si se vendieron en su totalidad, voy a tener que considerar, o parcialmente, voy a tener que considerar, como les dije, ese fondo común de inversión a valores impositivos como activo expuesto. Por eso ustedes ahí están viendo, ¿sí?, 14.790.000 como activo al inicio expuesto a la inflación. ¿Y cómo determino esos 14.790.000? ¿Y por qué es distinto al importe que estoy excluyendo? Bueno, el importe que estoy considerando activo no computable se determinó teniendo en cuenta la cantidad de cuotas partes por el valor de esas cuotas partes al 31 de mayo del 2021. Ese es el criterio contable. Pero la evaluación de los fondos comunes de inversión al inicio del ejercicio se hace teniendo en cuenta su costo actualizado al inicio, que es lo que les dije. Entonces, yo tengo la cantidad de cuotas partes, según el extracto bancario, eran 2.023.505. Entonces tengo que componer ese saldo y siempre lo que hay que hacer, para no hacer un primero entrado, primero salido, que es como hay que hacerlo, la norma dice que yo tengo que tener en consideración la pauta del primero entrado, primero salido. Pero para no empezar al inicio y terminar al cierre, hago al revés. Digo, bueno, yo cerré el 31 de mayo del 21. Tengo en total 2.023.000 cuotas. Entonces voy para arriba. Cerca del 31 de mayo, ¿cuál fue la primera suscripción que hubo? Bueno, en este caso hubo una suscripción el 20 de mayo de 132.749 unidades. Bueno,
esa quedó en su totalidad. Sigo yendo para arriba. ¿Cuál es la próxima suscripción? 7 de abril del 21, 700, pero todavía no llego a los 2 millones que me dice el extracto. Entonces sigo y me encuentro con otra suscripción del 31 de mayo que puede haber sido de 2 millones de unidades, pero yo tengo que topear a las que tengo. Entonces, 31 de marzo, 1.176.000. Y entonces ahí tengo que efectuar la actualización. Cuando estamos en el dinámico, se reconoce como ganancia la actualización propiamente dicha. Pero cuando tengo que generar el activo expuesto, actualizo mi costo. Entonces, mi costo de la adquisición de mayo no tiene actualización, porque mayo contra mayo me da un coeficiente de 1, con lo cual mi costo sigue siendo 1.000.000. Por el contrario, el de abril lo tengo que actualizar por 1.03 y el de marzo por 1.08. Con lo cual, la suma de mi activo actualizado al inicio, estamos en el ajuste por inflación de 31 de mayo del 2022 en este ejemplo, como tengo que actualizar al inicio, corto en mayo 21 y ese va a ser mi activo expuesto. Y como ven más abajo, si analizara el dinámico, son compras totalmente distintas, porque estas se enajenaron, por eso las estoy poniendo, son nuevas compras, y esas nuevas compras solo me genera dinámico la actualización. Por eso no van a ver que no está el 1, y solo analizo la actualización. Con lo cual, ese es el tema que me parece importante de revisar de fondos comunes de inversión. Y el último tema a considerar, como dije, son las normas de actualización. ¿Qué puedo actualizar? Puedo actualizar lo que establece el segundo párrafo del artículo 93 taxativamente. En concreto, ¿qué no se termina actualizando porque no lo menciona el artículo 93? Los quebrantos, ¿sí? Y los bienes de cambio. Con relación a los quebrantos, tenemos que mencionar lo siguiente. La FIP sostiene que los quebrantos no se actualizan. Jurídicamente, conforme la causa telefónica, podemos actualizar los quebrantos demostrando que su no actualización genera confiscatoriedad en materia de derecho de propiedad para el contribuyente. Y la doctrina sostiene una tercera, que sería la tercera posición, que el quebranto es actualizable porque hay una serie de modificaciones en la ley de impuesto a las ganancias que permite esa actualización, ya que el artículo 25 no remite al artículo 93. Y hay un montón de otros puntos, como por ejemplo la actualización de la escala del 94 o de las deducciones del artículo 30, que se actualizan por RIPTE y tampoco se referencian al artículo 93 y están admitidas. Entonces ahí nos encontramos con una tercera posición, que es que se actualiza por aplicar la literalidad de la norma y no sería necesario demostrar confiscatoriedad. En este último punto hay que poner en resalto que aún no tenemos antecedentes jurisprudenciales al respecto. Y para cerrar entonces, si aplicamos el criterio fiscal, adquisiciones anteriores al 1/1 del 2018, ejercicios que se iniciaron en esa fecha, no pueden ser susceptibles de actualización, excepto que se haya adherido oportunamente el contribuyente sobre los rubros admitidos al ajuste de revalúo impositivo y pagó el impuesto, con lo cual, gracias a eso, puede actualizar compras realizadas con anterioridad a ejercicios iniciados el 1/1 del 18. Y por último, como dije, si compramos con posterioridad a esta fecha, podremos ajustar tal como lo prevé el segundo párrafo del 93. Y en materia de confiscatoriedad, entre otros, y el fallo, la madre del borrego, es el fallo Candy, que es el que se menciona en todos los otros casos de confiscatoriedad vinculada al ajuste por inflación. Con lo cual, bueno, hasta acá es la exposición. Si tienen alguna pregunta, me lo dicen y los invito a seguirme en las redes sociales. Muchas gracias por su atención y dejamos ahora a Gabriel que pueda continuar con el apartado pertinente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Diego. La verdad que nos ilustraste muy bien, temas bastante complejos en forma muy sencilla. Muchísimas gracias.
Bueno, yo ahora lo que les voy a mostrar es cómo se efectúa el ajuste por inflación impositivo a través del SOS contador, para lo cual voy a compartir pantalla. Bueno, por un lado, les quiero mostrar que dentro del sistema, todos los meses, vamos cargando los índices. Apenas se difunden por el INDEC, al otro día tomamos la precaución ya de incorporarlo al sistema. El último que tenemos, marzo del 2024. Entonces, por ese lado, nosotros nos ocupamos de mantener el sistema actualizado. Ahora bien, el ajuste por inflación impositivo lo encontramos en la solapa asistente AFIP, ajuste por inflación impositivo. A mí lo que me interesa es que vean cómo funciona el sistema, por lo cual ahora voy a seleccionar el ejercicio. Este sería un ejercicio enero-diciembre 2024. Para lo cual voy a seleccionar el ejercicio 2024, que aún no va a estar cerrado, para que adrede me tire un error. Ponemos ver. Entonces el sistema, ¿qué es lo que hace? Dice, es necesario contar con un asiento de apertura en este ejercicio, iniciado en enero del 2024. Y lógicamente, en este ejercicio no está porque yo lo planteé adrede enero-diciembre de 2023. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? Para actualizar de punta a punta, va a buscar un asiento de apertura. Ahora les voy a mostrar cómo seleccionamos esa parte. Vamos a configurar Quit, servicios AFIP. Y en data fiscal dice asiento de apertura inicial. Entonces, acá tenemos seleccionado el asiento del año 2023, que es el que vamos a calcular el ajuste por inflación impositiva. Ya lo tenemos marcado. Vamos a asistentes AFIP, ajuste por inflación impositivo, y seleccionamos el año 2023. Ponemos ver, y simplemente con un clic, ya teniendo el asiento de ajuste, el asiento de apertura cargado, nos va a traer todos los saldos ya actualizados calculando en la parte inicial el ajuste estático, más abajo el ajuste dinámico, y nos va a dar el resultado final del ajuste por inflación impositivo. En la parte del ajuste por inflación estático, va a tomar todos los rubros monetarios y los va a poner en esta columna. Va a tomar los monetarios más las mercaderías, los bienes de cambio, los bienes de uso los va a mostrar con el resultado, los va a poner en este campo amarillo que en los de arriba no está. ¿Para qué? Para anularlos. Entonces, en esta columna van a aparecer en cero. Lo mismo con el pasivo. Entonces, el sistema calcula activos menos pasivo, pone acá el resultado. Luego, muestra los índices que tomó como papel de trabajo y ajusta de punta a punta la diferencia de activos menos pasivos. Entonces, acá ya determinó el ajuste por impositivo estático. Luego, pasamos al ajuste dinámico. Acá hay que tener la siguiente precaución. El sistema va a traer los saldos, antes que nada, acá les quiero mostrar que incluimos en este formulario todos los conceptos de traer, tanto del activo como del pasivo, como para tenerlos a mano. Luego, como les decía antes, lo que hay que tener en cuenta es que, como va a traer los saldos de los mayores, hay que recurrir a donde están las cuentas, el plan de cuentas contables, y yo acá lo que planteé fue la compra de un rodado. Entonces, yo acá selecciono rodados, el valor de costo, con la ruedita, muestro, y acá hay un campo que dice ajuste por inflación impositivo. Entonces, seleccionando la opción que corresponde para que lo tenga cuenta en el ajuste por inflación impositivo, en la parte dinámica, adquisiciones de bienes de uso. Entonces lo colocamos acá.
Entonces el sistema ya sabe que ese concepto está involucrado en el ajuste dinámico. Ponemos confirmar y volvemos al ajuste por inflación impositivo solo para que lo vean. Entonces, seleccionamos 2023 y en el ajuste dinámico va a aparecer la compra de ese rodado. Valor de costo desde la fecha en que hicimos la adquisición y lo ajusta al cierre. Yo acá lo que le quiero mostrar es lo siguiente. Había un rodado en el ejercicio anterior que, como les dije antes, no estaba incluido en la parte del estático. Este que viene del asiento de apertura, el sistema solo lo restó para que no esté incluido en el estático y solo tomó la compra que ajustó al cierre, que son los 107.068,27. Acá ponemos actualizar porque salí del sistema y top trae los 107.068,27. Entonces, como resultado obtenemos el valor del estático, el valor del dinámico y el resultado final del ajuste por inflación impositiva. Todo así muy sencillito y muy rápido. Lo que sí, en este caso, ya al estar en el ejercicio 2023, acá podemos computar el 100%. Lo que sí, mientras yo planteaba este modelo, si tuviéramos que tener un tercio o un sexto, tendríamos, a mí se me había ocurrido pedirle a los programadores que se pueda hacer una grilla o algo donde nos vaya indicando año por año los conceptos a computar. Pero bueno, básicamente eso es cómo trabaja el sistema, el ajuste por inflación impositivo. Trae los saldos, actualiza, si prevalece, como decimos siempre, el criterio profesional. Si hay algún saldo que está medio inconsistente por alguna razón, hay campos editables donde se lo puede ajustar. Y más allá de eso, hay casos que son muy complicados, que por ahí el sistema no lo puede llegar a contemplar. Siempre le sugerimos que a través del botón del soporte técnico nos mande la información, entonces lo vemos los contadores con los programadores y vamos adaptando el sistema a cada una de las sugerencias. Así que bueno, por mi parte, esa fue la demostración de más o menos rápidamente cómo hace el ajuste por inflación impositivo. Así que por mi parte ya estaría concluida también mi demostración. No sé si Mario quiere agregar algo más. Yo solamente una cuestión para los que están aquí presentes. Después vamos a cotejarlo bien con SOS Contador. Vamos a hacer un sorteo de 2 suscripciones anuales gratuitas, un poco como un pequeño beneficio por haber participado de esta charla en vivo, ¿no? Adelante. Estás muteado, Diego. Ahora sí. Gracias. Bueno, muchas gracias a Mario por la novedad para todos ustedes, a Gabriel por la exposición y acá veo que Marcial estaba solicitando la palabra. Hola, buenas noches a todos. Bueno, la consulta es la siguiente. Ahí viene el sistema que ustedes desarrollaron dentro de bienes de uso. Pusieron una solapa nueva donde calculan los bienes de uso dice ajustados por inflación. Entonces, la pregunta es en esa solapa que dice bienes de uso ajustados por inflación, uno, ¿qué debería tomar a los efectos del cálculo del ajuste por inflación que acabamos de ver, Gabriel? Es decir, digamos, uno introduce, mira ese papel de trabajo que tira, pero no sé si eso hay que hacerlo antes, durante o después del recálculo del ajuste por inflación que acabas de mostrar. No, mirá, la solapa del asistente de los bienes de uso, ajuste por inflación, trabaja en forma independiente del ajuste por inflación impositivo. Esto es, por ahora, es un panel donde te muestra saldos
para que vos tengas en cuenta, digamos, resultados. Sería como una calculadora más que nada, pero no interactúa directamente con el módulo que yo te mostré de ajuste por inflación impositivo. Yo lo que hice cuando en la compra que te mostré en este rodado, cargué un asiento de compras, por ejemplo, ahí creo que lo había cargado en el mes de mayo, y el sistema lo toma desde ahí, no lo toma desde el módulo de bienes de uso. Lo toma desde la contabilidad para hacer el asiento del ajuste por inflación impositivo. ¿Sí? Bien, ok. Bueno, esa era la consulta. Está bien, bárbaro. Sí, yo quería hacer la consulta con respecto al plan de cuentas. Todo lo que detallan abajo ahí en el celestito, donde del total del activo se restarán, todas esas cuentas que tenga involucradas yo en mi plan de cuentas, las tengo que marcar en ese punto donde dice ajuste dinámico y sí. Las que a mí me interesan. En realidad, dentro del plan de cuentas, te dirigís hay ciertos campos, hay uno que dice que interviene en el ajuste por inflación impositivo o no. Entonces, de ahí vas seleccionando como para que el sistema interpreta que esa cuenta esté involucrada o no. Esperá que te vuelvo a compartir, así lo podés ver. Yo justo lo tengo abierto acá en otro sistema, la parte donde dice inmuebles y obras en curso, toda esa. Esperá. Mirá, acá yo lo que había... Acá el asiento de apertura, fíjate que acá hay un botón que dice incluir del ajuste por inflación impositivo, excluir del ajuste por inflación impositivo. Yo acá cuando cargué el asiento de compras, me tomó nada más que la parte de la compra, la parte ¿cómo es? Del que venía del saldo de apertura, no, porque eso lo definí en el mayor. A ver, esto, como dije antes, es como una calculadora donde vos medio que también lo tenés que ayudar un poquito al sistema, porque agarra números, te aplica el índice y te lo muestra. Por eso dije antes que muchas veces prevalece más que nada el criterio profesional. Si vos ves que el sistema por ahí, por error humano, si tildaste una cuenta que no va y el sistema te lo calcula, bueno, ahí lo tenés que sacar. Pero dentro de los mayores, voy a mostrar, dentro del plan de cuentas, sí. Acá en rodados, que era el que tenía vas acá abajo y dice ajuste por inflación impositivo. No se ve. No se ve. Y lo seleccionás desde acá. Es como que se tildó la pantalla. Quedó la pantalla del asiento de apertura. Espera. ¿Ahora sí? Ahora estás vos. Está sin presentación. No, espera. Ahora sí. Bueno, acá estoy dentro del mayor, donde está la parte de rodados, valor costo. Vas a la ruedita, vas más o menos a la mitad y dice ajuste por inflación impositivo. Entonces dice adquisiciones, incorporaciones, bienes de uso. Entonces seleccionás entonces sabe que esta cuenta que vos seleccionaste va a intervenir en el ajuste por inflación dinámico. ¿Sí? Y así con cada uno de los rubros. Ese es el único detalle. Y esa aclaración del IMPO 2, IMPO 3. La verdad, yo no sé para qué está. Perfecto, no importa. Muy claro. porque generalmente usa una que en realidad es el saldo que te genera el mayor, el saldo de cierre, digamos. Perfecto. Lo tomo de ahí, pero bueno, te lo voy a averiguar y te lo contesto. No importa. Porque ya sé que con que le pongan el 1 ya me lo deja fuera del ajuste, me lo deja como bien de uso. Ahora, justo en base a lo que explicó este chico Diego, yo he creado en el plan de cuentas las cuentas particulares de los 3 socios y justo les puse es que va ajuste por inflación, que después dije, ¿por qué estoy tocando acá? ¿Va, no va? ¿Corresponde o no? Es justo lo que explicaba él con respecto a las cuentas particulares.
Claro, ahí evidentemente la parte de sistemas te lo va a comentar Gabriel. Vos, en mi opinión, vas a tener que seleccionar qué impacta o no en el ajuste por inflación en función a esto que yo explicaba. Si tenés que considerarlo que son retiros y aportes o no. Entiendo que ese es el análisis conceptual que vos vas a tener que hacer para el tratamiento dentro de SOS, porque vamos a hacerlo fácil, si estás en una SRL, todos los retiros y aportes te van a generar dinámico. Si estás en una sociedad anónima, tenés que aplicar este concepto que yo te decía. Los retiros en la cuenta particular. Estoy en una capítulo 4, o sea, en una sociedad de la vieja hecho. Bueno, en la sociedad de la vieja hecho te va a generar dinámico cada aporte y cada retiro. Como la SRL. Perfecto. Entonces la marco como bien de uso. Ahí eso te va a ayudar Gabriel. A ver, pasa que habría que ver bien la opción, a ver, cuando abrís los campos, qué detalles te va abriendo. Entonces, bueno, ahí me aparece retiros de cualquier origen o naturaleza y aportes de cualquier origen o naturaleza. Claro. Es consistente. En esa ahí, eso está pensado más que nada, como dijiste vos, en la parte de adelante de los títulos, donde está el ajuste por inflación. A ver, no sé si acá lo sigo compartiendo. Sí. Fíjate que acá tenés los títulos, dice efectivas reducciones de capital, dividendo distribuido en exceso, te van a aparecer estos títulos ahí atrás, dentro de cada una de las cuentas. Exacto. ¿Sí? Entonces, en función a eso, las vas seleccionando para que después impacte en esta sección de la pantalla. Perfecto. Muchísimas gracias. De nada. Bueno, no sé si hay alguna que otra duda más. Si no, bueno, como siempre, le damos la opción de que nos escriban por soporte técnico o los casos puntuales y los vamos viendo, los vamos resolviendo. Genial. Yo ahí solo una aclaración para que lo quiera tener a mano. Les compartí en el chat un link que es de la plataforma Tributum, que hace unos meses atrás planteamos un análisis multimedia, un video de menos de 15 minutos y tópicos de interés en un artículo para Tributum vinculado justamente con el ajuste por inflación impositivo para que puedan complementar lo que expuse hoy y en función a eso puedan hacerle llegar eventualmente sus inquietudes al equipo de SOS para seguir trabajando la posibilidad muy, muy sana de SOS de simplificarnos la vida en la determinación tributaria, ¿no? Sí, ahí están consultando si vamos a subir la charla a YouTube. Sí, durante la semana va a estar subida. Así que si quieren seguir haciendo las consultas debajo de ese video, se las vamos a ir respondiendo también debajo del video pertinente. Así que, bueno, muchísimas gracias Diego, muchísimas gracias Mario. Espero que, bueno, se vayan repitiendo más seguidos este tipo de charlas. Así que, bueno, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a todos por participar. Gracias a todos, gracias Gabriel. Hasta luego.